Buenos días, profesor. Vamos a presentar nuestro trabajo grupal del curso Resistencia de Materiales. Los integrantes son Fabián Samuel Fernando y quien les habla, Espinosa Nova Maribel. Somos el grupo 07 y vamos a presentar los siguientes ejercicios. Bueno, acá tenemos el ejercicio 6.13 que dice determinar los esfuerzos a lo largo de cada una de las cuatro caras de los bloques sujetos a las cargas excéntricas indicadas en las figuras del 6.13 al 6.15. Ahí tenemos la figura 6.13, vemos las decomposiciones de las fuerzas, primeramente las fuerzas del punto medio de 48 kN, luego la que va hacia abajo y luego la que es el momento, luego la que es el momento, luego el momento por la distancia. Tenemos que el esfuerzo en A y B es igual al menos el peso entre el área más el momento entre la inercia. Y bueno, tenemos, ¿no?, que 48.000, porque lo estamos pasando a Newton solamente, entre el área que es 150 por 240, pasándolo a metros, claro, más de nuevamente el momento entre la inercia, que vendría a ser un onceavo entre la base por la altura. Nos da menos 1.33 y más 2.5, que sería 1.17 megapascales, y como es positivo, tenemos que estar en tensión. Luego cambiamos el signo para el momento y la inercia, y vemos que nos da menos 3.83 megapascales, que sería compresión por estar en negativo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el ejercicio 6.4, tiene el mismo enunciado, así que no hay mucha diferencia. Ahí tenemos la figura 6.14, como puede ver, y de igual manera hallamos el esfuerzo en AB y luego el esfuerzo en CD. Tenemos que en este problema varía mayormente el punto del eje medio, el C, que sería 75 en este caso, y el momento, ¿no?, que vendría a ser 3.600 newton metro. De igual manera se halla el área y hallamos la inercia y el peso. Tenemos que menos 1.33 más 1.5625 nos daría 0.2325 megapascales. Y como está en positivo, tendrá esa tensión. Y en el esfuerzo CD cambiamos el signo igualmente del momento entre la inercia, el cual nos daría menos 2.8925 megapascales, y como está en negativo, vendría a ser compresión. Bueno, le doy paso a mi compañera Maribel para que termine sus ejercicios. En cambio, en el ejercicio 6.15 podemos ver que nos pide determinar los esfuerzos a lo largo de cada uno de los cuatro caras de los bloques sujetos a unas cargas excéntricas, como está indicado en la imagen. Descomponemos esta fuerza donde que tenemos que acá va a ser un peso de 400 libras y en el otro su momento va a ser de 72.000 libras sobre pulgadas, en los cuales empleamos la fórmula, pero también primero hallamos la inercia, que la inercia sería A por B al cubo entre 12, que tendríamos 8 por 12 al cuadrado. Y nuestra área sería 8, que sería que mide el largo por el ancho, que sería 12, y tendríamos que sería de 96 pulgadas al cuadrado, en los cuales tenemos la fórmula que emplear. El esfuerzo de los puntos A y B sería menos el peso sobre el área más el momento entre la inercia. Y tenemos que el peso es de 40.000 entre 96, que sería el área, pulgadas al cuadrado, menos 72.000 libras sobre pulgadas por 6 pulgadas, que sería aquí la distancia, entre la inercia, que sería 8 por 12 al cuadrado, pulgada a la cuarta. Lo que tenemos que el esfuerzo de AB va a ser menos 416.6 menos 375, que sería 792 libras sobre pulgadas al cuadrado, que sería el punto AB, tendría comprensión. Y de la misma forma, pero ahora de manera positiva, reemplazamos los mismos datos, pero de manera positiva, y tendríamos 42 libras pulgadas al cuadrado, lo cual representaría una tensión. Esto sería para este ejercicio. En cambio, para el ejercicio 6.16, primero trabajamos en A, donde que nos dice que la figura nos indica que un bloque mide 180 milímetros por 360 milímetros, en el cual nos pide A determinar la excentricidad máxima que se puede tolerar a lo largo del eje XX, para que el bloque no tenga esfuerzos de tensión a lo largo de la cara AB.
en esta cara de aquí, en los cuales también de la misma forma comenzamos a descomponer, pero acá, en vez que hallar mediante cálculos de los datos, comenzamos a invertir nada más las ecuaciones para así poder reemplazar y trabajar con los datos que nos brinda. Por ejemplo, acá el Cx va a ser igual a la distancia entre dos, que sería 180 milímetros. El área sería que la base por la distancia, que sería igual base por distancia, y el momento sería el peso por E de X, que se encuentra la excentricidad máxima, que sería P por excentricidad máxima, y la inercia sería la base por la distancia al cubo entre 12, en los cuales empleamos la misma fórmula del esfuerzo, que sería el peso entre el área más el momento entre la inercia. Pero en este caso el esfuerzo lo vamos a valorar que va a ser igual a 0, la base es 180 milímetros y la distancia es de 360 milímetros, en los cuales el MC, como sabemos, comenzamos a despejar las operaciones, en los cuales sería el peso en cambio, en vez que el área sería la base por la distancia, más el momento sería el peso por la excentricidad máxima de X, que sería por la distancia entre dos, y la inercia sería esta representación de aquí, que sería la base por la distancia al cubo entre 12. Y que al emplear esto tenemos que el momento excéntrico máximo va a ser la distancia entre 6 al despejar toda esta operación, que sería 360 milímetros entre 6, te diría 60 milímetros. Eso sería la excentricidad máxima en el eje XX. En cambio, en el eje nos pide de la misma forma, pero ahora allá determinar la excentricidad máxima que se puede tolerar en el eje YY, como podemos ver en este ejemplo de acá, es la B, en los cuales comenzamos a despejar aquí las fuerzas, pero acá tenemos que su distancia también va a ser de la misma forma, 360 milímetros y 180 milímetros, en los cuales ahora para el C, que va a ser el momento de Y, es igual a la base entre 2, que en este caso, como va a estar en Y, va a ser 180 entre 2 y sería igual a 90 milímetros. En cambio, el momento va a ser de la misma forma y la inercia de la misma forma, pero ahora de manera inversa. Ahora ya la distancia por la base. Ahora lo que va a llevar al cubo sería la base entre 12. Empleamos la misma ecuación del esfuerzo, empleamos que va a ser igual a 0, colocamos los valores que están transformados aquí de las ecuaciones, en los cuales el excéntrico máximo va a ser P entre 6, que sería 180 milímetros entre 6, y su momento máximo en Y, su excentricidad máxima va a ser de 30 milímetros. Eso sería todo. Gracias.